Bueno, mis hermanos, hemos estado hablando recientemente, los últimos 3 domingos, acerca de una serie que se llama Decisiones que marcan la diferencia. Y esta mañana toca la última decisión que marca la diferencia. Hemos estado revisando 2 personajes, comparándolos. El primer personaje que comparamos fue Abraham y Lot. Después la comparación fue de Jacob y Esaú. Después Ruth y Orfa. Y el día de hoy vamos a hacer una comparación bien especial, que quiero que ponga mucha atención, porque usted se va a identificar con uno de estos 2 personajes, o a lo mejor hasta con los 2. Y quiero que esta mañana Dios hable a su corazón, así como lo ha hecho ya en otras ocasiones, y que le transforme, le haga ser más como Él. Esta mañana vamos a hablar de 2 personajes que conocieron directamente al Señor Jesucristo. Uno de ellos es conocido por traidor. ¿Sabe de quién le hablo? De Judas, ¿verdad? Luego, cuando conocemos a algún traidor, le decimos: me diste el beso de Judas. El famoso beso de Judas con el cual entregó al Señor Jesucristo. Y el otro, Pedro. ¿Qué recuerda de Pedro? Que le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, que era muy aventado con Jesús, que fue un hombre pescador. Bueno, vamos a hablar de él también. Pero ¿sabe qué? También fue un traidor, porque negó al Señor Jesucristo. ¿Se acuerda? Lo negó 2 veces antes de que el gallo cantara, 3 veces. Eso dice la palabra de Dios. Muy bien, quiero que abra sus Biblias, por favor. Si es tan amable, abra sus Biblias en Mateo capítulo 7, versículo 22. Mateo 7, 22. ¿Está listo? Mateo 7, 22 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Ha sido usted traicionado alguna vez? Yo creo que es uno de los sentimientos más horribles que un ser humano puede tener. Porque para traicionarlo debieron de haberle dado toda la confianza. ¿No es así? Usted, esposa o esposo, porque ahora se usa de ambos lados, le dio toda la confianza a ese hombre, a esa mujer, y lo traicionaron o la traicionaron, ¿verdad? Y usted sintió que el corazón se le partía. Lo más doloroso de eso es que usted le dio toda la confianza. Usted se aventó a un negocio y con ese amigo que era tan cercano, tan entrañable, le entrega sus ahorros de tantos años porque tenía la esperanza de mejorarlos, cuando de repente se da cuenta que desapareció con los billetes. Se acabó la amistad y junto con la amistad el dinero. Y no se vaya tan lejos, dicen que la manera más fácil de perder a un amigo es prestarle dinero, ¿verdad? Recuerdo un amigo que tuve que llegó muy contento, decía: vengo tan contento. Y le digo: ¿por qué vienes tan contento? Dice: porque acabo de ahorrar 50 pesos. ¿A poco sí? ¿Cómo fue? Dice: un amigo me pidió 100 pesos prestados y nomás le di 50, me ahorré 50. Bueno, pues muy bien. Judas, mis hermanos, es el traidor por excelencia. Todos hemos escuchado acerca de él. Hay pinturas, excelentes obras de arte, libros, historias, ilustraciones que basan su objetivo en la historia de Judas besando al maestro.
Se llamaba Judas. Había dos Judas, Judas Iscariote y Judas Tadeo. Judas Iscariote se llamaba así porque era de un pueblo que estaba cerca de Judá que se llamaba Queriot. Hay muchas versiones del por qué se llamaba Iscariote, incluso algunos historiadores hacen el nexo de la palabra Iscariote con sicario, Iscariote y sicario, y dicen era el sicario de los apóstoles. Hay muchas cosas que escriben los estudiosos, pero la más probable es que el pueblo de donde era Judas era de Queriot, y por eso se llamaba así, Judas Iscariote. Era un judío recalcitrante. Acuérdense que los judíos esperaban que llegara el Mesías y que acabara con los romanos, liberara al pueblo de la opresión, los volviera a hacer prósperos otra vez, les quitara la bota de los soldados judíos que tenían en el cuello y pudiera hacerlos libres. Y ellos pensaban que iba a ser un hombre que viniera a hacer guerra contra los romanos y acabara con todos ellos. Así que ellos lo esperaban con emoción. Sobre todo un grupo de individuos que se llamaban celotes, otro grupo de individuos como los fariseos, otros como los saduceos. Era gente que estaba lista para recibir al Mesías, pero como un gran guerrero. Y Judas seguramente era parte de estos grupos, porque él esperaba que su Mesías acabara con la opresión que ellos vivían, y empezó a desilusionarse con las cosas que miró. Su primera aparición en la Biblia, además de alguna mención que se hizo de él como apóstol de Jesús, fue en aquel momento en el que una mujer derrama perfume en los pies de Jesucristo, un perfume caro que costaba 300 denarios. Derrama este perfume, toda la casa se llena de este olor, y el Judas, como a veces hay algunos entre nosotros, estaba mirando la escena y empezó a criticar. ¿Se acuerdan? Dijo, ¿para qué pintaron de ese color la iglesia? ¿Verdad? Empezó a criticar, ¿no? Dijo, ¿para qué se hizo ese gasto de derramar ahí ese perfume? Mejor lo hubiéramos vendido, se lo hubiéramos dado a los pobres. Y el apóstol Juan, que parece que no le caía muy bien Judas, escribe en su evangelio, eso decía porque Judas era el tesorero. ¿A quién le daría, si usted hiciera un grupo de gente como en nuestra iglesia, usted hace algún club y quiere invitar a alguien de tesorero, ¿a quién invitaría? ¿Al mañoso? ¿Al triquiñueloso? ¿Al tramposín? Invita a alguien que le tenga confianza, ¿verdad? Usted invita a alguien que tenga toda la confianza. Judas tenía un lugar especial entre los discípulos. Jesús le tenía toda la confianza y lo nombró tesorero de los discípulos. Él tenía la bolsa de dinero. Y esto es importante por algunas cosas que les voy a mencionar. El primer versículo que leíamos, Mateo 7:22, nos decía que todos los discípulos fueron enviados por Jesús a enseñar y a sanar y a echar fuera demonios. Todos tenían ese poder. No dice la Biblia que alguno de ellos, como Judas, no pudiera haber experimentado esta posibilidad. Así que Judas era de los 12, parte de ellos como tesorero, pero también como un individuo que había recibido el poder de Jesucristo para echar fuera demonios, para sanar. Llamando a sus 12 discípulos, dice Mateo 10:1, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y además era el tesorero. ¿Habría razones para tenerle desconfianza?
parece que no, ¿verdad? La Biblia no dice que hubiera alguna razón que Judas hubiera dado para tenerle desconfianza a reserva de lo que comenta Juan. Pero llegó un momento, mis hermanos, en el que la crisis en la cabeza de Judas empezó a existir. Empezó a ver en su cabeza preguntas. Él dijo, me suena que este no es el Mesías que yo estaba esperando. No va acorde a mis pensamientos que tengo de esperar a un hombre que acabe con Roma. Y empieza él a hacerse preguntas al grado de que está muy cerca de traicionar al Señor Jesucristo. Y cuando están en la última cena, en el aposento alto, cuando llegan a ese momento tan especial de intimidad, Juan estaba recostado aparentemente del lado derecho del Señor Jesucristo y muy probablemente Judas estaba ahí cerquita. Simón Pedro estaba frente a Juan sentado. Y estas son deducciones que se hacen al leer la palabra de Dios. Porque el Señor Jesucristo, muy compungido, muy turbado, le dijo a los discípulos, uno de ustedes me va a traicionar. Y entonces todos que conocían al Señor Jesús, que sabían que el Señor Jesucristo conocía sus corazones y sus mentes, porque si ustedes recuerdan, muchas veces el Señor se les adelantó diciéndoles, esto estás pensando tú, qué feo, ¿verdad? Que yo pudiera decir ahorita de repente, yo espero que el Señor nunca me dé esa posibilidad, que yo pudiera decir, mi esposa está pensando esto de mí en este momento, y decirle, ¿por qué estás pensando eso? Qué feo, ¿verdad? El Señor Jesucristo los conocía, y ellos también lo conocían a Él, y en determinado momento, después, cuando estaban comiendo, estaban platicando, de repente dice la Biblia que el Señor se compungió en su corazón y les dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Y todos se pusieron tristes. Y le empezaron a preguntar, uno por uno, dice la Biblia, le empezaron a decir, ¿soy yo, maestro? ¿Soy yo? Y Jesucristo no les decía nada, hasta que en un momento les dijo, a quien le dé el pan mojado en el plato, en la salsa, en la sopa, a quien se lo dé, ese es. Y entonces el Señor Jesucristo toma ese pedazo de pan, lo moja y se lo entrega a Judas Iscariote. Esto que estaba sucediendo era una tradición judía en la que el hombre de la casa, el dueño del lugar, el Señor, le daba a alguien de la mesa a través del pan la confianza, el respeto, el lugar. Era una tradición muy especial. Y el Señor Jesucristo le dice a Judas al momento de darle el pan. Esto sucedió unos momentos después de que Simón Pedro, cuando el Señor Jesucristo le dijo, alguien me va a entregar, le hizo unas señas a Juan, le hizo, pregúntale quién. Está precioso el pasaje, léanlo en sus casas con calma. ¿Quién? Le dijo Simón Pedro, pregúntale quién. Y Juan le pregunta, ¿quién? Y él le dice a quien le dé ese pedazo de pan. El Señor Jesucristo, mis hermanos, le estaba dando a Judas la confianza, el respeto, el amor. A pesar de que el Señor Jesucristo sabía que en cualquier momento Judas lo traicionaría. ¿No nos ha pasado a ustedes y a mí así? Que el Señor Jesucristo, a pesar de que nos conoce,
conocen nuestros corazones que a veces son tendenciosos al mal, al chisme y a la traición de quienes nos dan su confianza. Y el Señor Jesucristo nos dice, yo confío en ti. El Señor Jesucristo quería que Judas recapacitara, que él dijera, ¿qué estoy haciendo? Pero ya las cosas estaban escritas. Judas ya había ido con los sacerdotes a preguntarles qué le podían ofrecer. Y le asignaron 30 piezas de plata y estaban buscando el momento de entregarlo. El Señor Jesucristo le dice, haz lo que tengas que hacer. En ese momento, Judas se levanta y se va de la mesa. ¿Por qué los demás no entendieron qué estaba sucediendo? Fíjense lo que estaba pasando en ese momento. Jesucristo, todos sabían que Judas era un hombre de confianza para Jesús. Le dio un trozo de pan mojado en la salsa para decirle, tienes toda mi confianza, todo mi respeto, todo mi amor. Y luego le dijo, Judas, lo que tienes que hacer, hazlo ya. El Señor Jesucristo le dio a Judas, mis hermanos, en diferentes momentos la oportunidad de que se arrepintiera, de que pensara lo que estaba haciendo. El corazón de Judas estaba inclinado hacia el mal. No aceptó la amistad, la confianza de Jesucristo. Él prefirió lo palpable, lo terrenal. Decía mi abuelo, no hay más amigo que un peso en la bolsa. Él prefirió más lo palpable que cualquier confianza y amor que el Señor Jesucristo le pudo ofrecer. Judas, la historia la conocen ustedes muy bien, va y lo entrega al Señor Jesucristo con un beso, que darle un beso a una persona, ya nosotros no nos podemos besar por la pandemia, ¿verdad? Que la Biblia dice que nos besemos con beso santo, dice la palabra de Dios. Darle un beso en el contexto judío a una persona que regularmente era en la mano, a Jesucristo nos los pintan dándole un beso, el beso de Judas en la mejilla, que era un beso en la mano, agarrarlo y besarlo, era decirle, tú eres mi Señor, tienes de mí toda mi confianza, te doy el respeto, el lugar, lo mismo que Jesús había hecho con él en la mesa, ahora Judas se lo estaba haciendo en el huerto del Getsemaní. ¿Por qué en ese lugar? Porque los sacerdotes, los fariseos tenían miedo de que el pueblo se levantara en contra de ellos y se llevaron como a 600 soldados para protegerlos. Aún así, surge el segundo personaje. En ese momento en el que Judas entrega a su maestro con un beso, Pedro aparece en la escena, ese hombre impetuoso, peleonero, grosero, barbaján, saca su espada. ¿Qué andaba haciendo con una espada? Un espadín, yo creo que traía un pequeño cuchillo. ¿Qué andaba haciendo con un cuchillo? No creo que lo traía para pelar naranjas, ¿verdad? Para abrir ostiones, no creo que era para eso. Seguramente es porque era pendenciero, era peleonero. Saca su espada y corta la oreja. Imagínense la oreja, ¿a dónde le tiró, verdad? ¿A dónde le tiró? A la cara, a matarlo, al corazón. Y corta la oreja del siervo del sumo sacerdote, un hombre llamado Malco. Allá cayó la oreja, ¿verdad? El Señor Jesucristo la toma y lo cura. Calma a Pedro. Un hombre impetuoso como Pedro, que se volvió también un traidor a las pocas horas.
originario de Betsaida, vivía en una ciudad llamada Capernaum, ambas ciudades a la ribera del mar de Galilea. Pescador, Jesús los encontró junto con Jacobo y Juan, casado. La Biblia nos habla de su suegra, ¿verdad? Que el Señor la sanó. Sin embargo, había una gran diferencia entre Pedro y Judas. Pedro tenía una actitud receptiva de adoración. Dice la palabra de Dios que en algún momento, en Lucas 5, lo puede leer usted, cuando Jesús lo conoce, ya lo había conocido por Andrés en otro momento, pero cuando Jesús lo llamó después de un momento en que estaban pescando y no pudieron agarrar nada. Jesús les dice, echen las redes hacia el lado derecho de la barca. Echan las redes y empiezan a sacar tantos peces. Pedro se arrodilla delante del Señor, cayó de rodillas, dice la Biblia, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Qué diferente actitud, ¿verdad? Pedro con una actitud de adoración delante de Dios. Porque el orgullo, mis hermanos, dice el dicho mexicano, el hambre te tumba, pero el orgullo te levanta, ¿verdad? Como aquel niño que le decían, siéntate, y él decía, no me voy a sentar, siéntate, no me siento, siéntate niño, no me siento, decía, y lo hicieron que se sentara y dijo, estoy sentado, pero por dentro estoy parado. El ser humano, mis hermanos, es tan orgulloso. A veces nos creemos tan autosuficientes, sobre todo cuando tenemos salud. Me gusta cuando la gente se enferma, no que me gusta que estén enfermos, bueno, sí me gusta para que vayan a la consulta. Me gusta cuando se enferman, ¿saben por qué? Porque voltean a ver a Dios, porque es una oportunidad de buscar al Señor. Cuando la gente se enferma se pone sensible, se le bajan los orgullos, entiende que es finito, porque uno vive la vida como si fuera eterno, ¿verdad? Y el orgullo es tan fuerte que se nos dificulta humillarnos delante de Dios. Se nos dificulta tanto a veces. Pedro no tenía esa dificultad, Judas sí la tenía. Judas era un hombre como buen judío que se le hacía difícil darle la honra y la gloria a un hombre que para su gusto no tenía el derecho de ser el Mesías. Pedro reconoce a Jesús en algún momento cuando él les pregunta a Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? Y el Señor Jesucristo escucha de Pedro las palabras, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eres bienaventurado. Pedro le puso estrellita, palomita, ¿verdad? No te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios. Era del círculo íntimo de Jesucristo, junto con Jacobo y Juan. Estuvo Pedro presente cuando resucitó la hija de Jairo, ¿se acuerdan? Dice la palabra de Dios que metió a los 3 discípulos y a los papás. Cerró la puerta y resucitó a la hija de Jairo. Estuvo presente Pedro con Jesús en la transfiguración, en aquel monte donde la cara del Señor Jesucristo brillaba intensamente. Pedro quería hacerles a los 3 unas enramadas para que ahí se quedaran. Pedro fue encomendado por Jesucristo para que fuera y preparara la Pascua, para que preparara la cena. Esa confianza tenía en él. Caminó sobre las aguas, ¿se acuerdan? Fue el segundo hombre que caminó sobre las aguas, creo que no ha habido nadie más. Jesucristo el primero, Pedro el segundo. Se asustó porque dice la Biblia que empezó a ver todos los vientos y olas que venían. Él tenía la mirada puesta en Jesús cuando empezó a caminar sobre las aguas, y dice la Biblia que empezó a ver el estruendo y se empezó a hundir. El Señor Jesucristo lo agarró de la mano, lo saca. Yo creo que se subieron a la barca todos remojados, se abrazaron, empezaron a reírse. ¿Te dio miedo, mijo? Me estaba bien asustado, pensé que iba a morir.
Y entre lágrimas y risas se abrazaron. Y el Señor Jesucristo seguramente lo abrazó y le dijo: no tengas temor, ¿por qué quitaste la mirada de mí? Pedro le dijo al Señor Jesucristo en algún momento: no, Señor, no hables de tu muerte. El Señor Jesucristo les hablaba a los discípulos y Pedro lo reconvino, ¿verdad? ¿Cómo que te vas a morir? ¿Qué es eso? Y el Señor Jesucristo le dijo: apártate de mí, Satanás. Habían tenido momentos bien cercanos, de mucha comunión, intensos entre ellos. El Señor Jesucristo le dijo: Pedro, te van a zarandear, ¿verdad? Pero yo voy a orar por ti para que tu fe no disminuya, no mengüe. Voy a orar por ti para que tu fe crezca. Y después de todo esto, mis hermanos, solo unos minutos después, cuando Jesús fue aprehendido en el huerto, llevado al concilio ante Pilato, Pedro estaba por ahí afuera, calentándose tal vez en una fogata, buscando ver qué es lo que estaba sucediendo. Quiero que vayan conmigo a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, mis hermanos. Versículo 54. Sigan con su vista, dice: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. ¿Qué había hecho Pedro con Malco? Le cortó una oreja, ¿verdad? ¿Quién era Malco? El siervo del sumo sacerdote. Y aquí está otra. Pero una criada, era una criada del sumo sacerdote, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: este también. Gritó, ¿verdad? Pero él lo negó diciendo: mujer, yo a ese ni lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: no, hombre, a mí ni me mencionen, ¿verdad? Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Dice otro de los evangelios que para asegurar que Pedro no era de los de Jesús, echó unas maldiciones, unas malas palabras. Es tan penoso ver a algunos de nuestros hermanos y a veces hasta en las redes sociales cómo expresan cosas, ¿verdad? En contra del gobierno, en contra, dice la Biblia que oremos por nuestro gobierno, en contra de alguna gente, expresan hasta maldiciones. Nos aseguramos a través de sus expresiones que usted no es de los hijos de Dios. Y es tan triste, tan penoso. Y Pedro, después de haber vivido todo esto con Jesucristo, dice: yo no soy, ni lo conozco. Qué terrible, ¿verdad? ¿Le ha pasado a usted cuando encuentra alguna gente de esas que parece que son muy cercanos y lo ve en el mercado y se pierde? Como que no le ha pasado, a mí sí me ha pasado. O usted a lo mejor le ha hecho así, ¿no? Se pierde mejor, dice: ese ni lo conozco, ¿verdad? Bueno, es que ni lo voltea a ver. Que da pena, ¿verdad? Da pena ajena y pena propia, ¿no? Da de las dos. Pero se sacó.
Pero esta parte, mis hermanos, que sigue en la lectura de la palabra de Dios, es tan preciosa. Miren, después de que el gallo cantó en el versículo 60, dice el 61, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. La mirada del Señor Jesucristo, estoy tan seguro que al momento de voltear a ver a Pedro, fue una mirada de comprensión, fue una mirada de amor, fue una mirada diciéndole, yo te perdono, a pesar de tu traición. Pero Pedro tenía, a pesar de su humanidad difícil, tormentosa, recia, de que era un hombre grosero, como lo vimos ahorita, de que se peleaba con el que se pudiera, de que decía, yo no tengo pelos en la lengua, soy de Monterrey o no sé, soy de Tijuana. El Señor Jesucristo lo miró y le dijo, Pedro, está bien, pero conozco tu corazón. La diferencia entre la decisión de Judas y la decisión de Pedro es lo que había adentro de su corazón. El Señor nos los enseñó, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Pero también Judas, después de que se dio cuenta que Jesús fue atrapado para ser muerto, se arrepintió y fue con los sacerdotes y les aventó las monedas. También estaba rumiando su pecado, estaba dolido por su mala decisión. Y va Judas a buscar la forma de resarcirlo, de arreglarlo, pero no lo puede hacer. Tal vez Judas pensó en algún momento que Jesús escaparía de ellos como se escapó en otras veces. Tal vez Judas tenía la esperanza de que no había problema, que algo iba a suceder y que Jesús iba a salir adelante, que finalmente tarde o temprano Jesús lo perdonaría. Pero esto no fue así. Y Judas toma una terrible decisión. Su dolor, su decisión fue mala y su decisión posterior fue peor. Buscó dónde colgarse. Pedro tomó también una mala decisión, pero después ya no volvió a ser así. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, de entre los primeros hombres que fueron a ver el sepulcro fue Pedro, las mujeres primero, y fueron y le avisaron. El Señor Jesucristo después lo encuentra otra vez queriendo pescar. No sabían quién era, estaba a la orilla del mar y Pedro lo mira y de repente parece como que lo reconoce, no está muy seguro. Y el Señor Jesucristo les tenía un desayuno a la orilla del mar y le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, mis hermanos, tuvo una segunda oportunidad. ¿Y saben qué? La supo aprovechar. Judas tuvo muchas oportunidades, mis hermanos, y no supo aprovecharlas. Y esta es la gran diferencia en las decisiones que usted y yo tomamos. A veces nos equivocamos en algunas decisiones y es
sumamente triste cuando vemos a algunos de los nuestros que se equivocan y vuelven atrás. Y a veces incluso nosotros mismos, los hermanos en la fe, somos los culpables, porque en igual de apoyar a esas personas que se han equivocado, de animarlos, a veces hasta los enfrentamos, los confrontamos, siendo que el Señor nos enseña que con nuestra mirada les digamos: yo te perdono, me has hecho daño, me has traicionado, has fallado, pero yo te perdono. Si el Señor Jesucristo lo pudo hacer con Pedro, ¿no podremos hacerlo usted y yo con los nuestros, con nuestra familia, con esa gente en la que hemos confiado tanto, con ese varón, con esa mujer que nos ha fallado? Nadie está diciendo que esa amistad que usted tenía tan entrañable con alguien vuelva a ser igual, que esa relación de pareja vuelva a ser igual que antes, porque una cosa es perdonar y otra cosa es volver. Pero yo ruego al Señor que Él le permita a usted librarse en su corazón de ese dolor que le ha ocasionado la traición y que pueda perdonar. Estos dos hombres traicionaron al Señor Jesucristo, así como seguramente usted y yo lo hemos hecho también. Lo hemos hecho cuando le fallamos, cuando pecamos. Lo hemos hecho en esos momentos en que el Señor nos dice: pon toda tu ansiedad sobre mí. Venid a mí todos los cargados, que yo os haré descansar. Todos los cansados y cargados. Y cargamos nuestro saco, nuestro dolor, nuestra angustia. Y el Señor Jesucristo nos dice: hijo, yo estoy aquí. Cuando el Señor Jesucristo nos dice que confiemos, cuando nos dice que ni los lirios del campo, que ni Salomón se vistió como los lirios del campo, que los pajaritos son alimentados por Dios todos los días, y ustedes y yo estamos afanados por qué comeremos o qué beberemos. Esa desconfianza que tenemos en Dios, Dios también la perdona. Pero la decisión es de usted. Judas tuvo la posibilidad de decidir y el Señor Jesucristo muchas veces lo reconvino, le enseñó con su ejemplo que debía de confiar. Miró los mismos milagros que miró Pedro. Tuvo las mismas enseñanzas que tuvo Pedro. Y aquí entre nosotros, mis hermanos, entre ustedes y yo, hemos recibido la misma salvación. El mismo sacrificio del Señor Jesucristo por ustedes y por mí. La diferencia no es el Señor. La diferencia son ustedes. La diferencia soy yo. ¿Qué voy a decidir? ¿Qué van a decidir, mis hermanos? ¿Van a decidir seguir su vida como Judas? ¿Seguir rumiando el pasado, el pecado, no atender a las enseñanzas del Señor Jesucristo? Tiene que haber un parteaguas como con Pedro, en el que Pedro decide que no volviera a suceder. Pedro, ese dolor que tuvo cuando el Señor Jesucristo lo miró, y dice la Biblia que sale de ahí y llora amargamente por su traición. Si hacía unos minutos, unas horas, le había dicho: Señor, yo nunca te dejaré. Como usted y yo lo hemos hecho muchas veces. Nunca dejaré a mi Señor Jesucristo. Y a veces viene un simple partido de fútbol y dejamos de atender a la casa de Dios, ¿verdad? Esta mañana, mis hermanos, yo quiero invitarles a que recapacite en sus decisiones. Hemos hablado estas 4 semanas de que hay decisiones muy sencillas,
¿Qué me voy a poner hoy? ¿Qué voy a desayunar? Hay decisiones tan fáciles. Pero esta decisión, mis hermanos, es una decisión de vida o muerte. Es una decisión que cambiará el destino, el rumbo de su vida. Decisión de traicionar nuevamente al Señor Jesucristo o no. Judas lo hizo una vez y Pedro también, pero Pedro no lo volvió a hacer. Yo esta mañana ruego, mis hermanos, que usted nunca traicione la confianza que le ha dado a usted el Rey de Reyes y Señor de Señores, de depositar en su corazón el regalo de la salvación. Póngase de pie. Lo que hizo la diferencia, mis hermanos, entre estos dos hombres es que uno vio a Jesucristo como su Salvador. Pedro. El otro veía a Jesús como un medio, como una posibilidad. Y así vivimos a veces nuestras vidas. El cristianismo lo vemos como un medio. Lo vemos como una posibilidad, como una buena vida. Ahí la vamos llevando, cristianitos, ¿verdad? Ahí vamos llevándola. Atendemos la iglesia, las reuniones, la pasamos bien, somos buenos amigos. Está muy propenso a traicionar al Señor Jesús si así está viviendo. Pero cuando usted cree de todo corazón en el Señor Jesucristo como su Salvador, como su Redentor, como su Dios, entonces usted está listo para vivir la vida de Pedro, en el que en su primer mensaje se convirtieron 3,000 y otras cosas preciosas que Pedro vivió al lado del Espíritu de Dios. Gracias, Señor, por tus hijos esta mañana, Señor. Gracias, bendito Dios, porque me permites compartirles esta mañana este mensaje, Señor, en que tú quieres que te veamos como nuestro Salvador personal, como nuestro Señor. No solo un amigo que nos ama, no solo un estilo de vida, no solo una costumbre, sino que empecemos a vivir nuestra vida cristiana, Señor, nuestro caminar junto a ti de verdad, de todo corazón, considerándote nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Hacedor, nuestro dueño. Y con esto, Señor, empezaremos a batallar menos con nuestros asuntos carnales, con nuestros asuntos propios de la vida, porque ya no nos pertenecemos, sino te pertenecemos a ti, Señor. Yo te ruego, Señor, que mis hermanos puedan, cada quien en sus experiencias personales, vivirte, Señor. Y yo sé, Señor, que cuando empecemos a sentir tu presencia en nuestras vidas, Señor, que tomemos la decisión de buscarte a través de la palabra, Señor, a través de la oración, tú harás en nosotros los cambios necesarios, Señor, para que no estemos propensos a traicionarte, a traicionar tu confianza en nosotros, a traicionar el regalo de la salvación que nos has dado. Bendigo tu nombre, Señor, y te agradezco, Señor, tu presencia entre nosotros esta mañana. Permítenos ser una iglesia santa, bendito Dios, una iglesia de santidad, no más de logo, de letrero, de palabra, sino que cada uno de nosotros empecemos a experimentar en nuestro corazón la santidad de convivir contigo, Espíritu de Dios. Haz la obra, Señor, yo te lo ruego, bendito Dios, en mi corazón, Señor, en mi humanidad y en la de mis hermanos también, Señor. Haz la obra, bendito Dios.
Ya no vivo yo, Señor, mas Cristo vive en mí. Que no seamos nosotros, Señor, que menguemos, bendito Dios, para que tú puedas crecer en nosotros. A través de esta experiencia contigo, Señor, nuestra familia se alineará, bendito Dios. Nuestros hijos, Señor, te conocerán también, porque esa es tu promesa, Señor. Y esta iglesia, bendito Dios, tendrá la consigna, Señor, de ser una iglesia, bendito Dios, acorde a tu corazón. Bendigo tu nombre, Señor, el nombre de Jesús.